asignatura de lenguaje. Y saben ustedes muy bien que el lenguaje es la asignatura básica en humanidades, ¿verdad, muchachos? Es la asignatura fundamental, la asignatura estrella. Si saben ustedes el lenguaje, todas las asignaturas de lenguaje son sumamente fáciles. ¿Por qué? Porque en el lenguaje aprendes fundamentalmente 3 cosas básicas. ¿Cuáles? A hablar, a escribir y a leer. Obvio, ustedes como alumnos universitarios son expertos en esos tres aspectos, ¿verdad? Hablar es la elocución. Hablar, pero bien, adecuadamente. El otro es redacción, escribir. Ustedes van a ser profesionales, si no escriben bien van a dejar mucho que desear, ¿verdad? Obvio, y la lectura es fundamental, donde utilizamos la escritura, la elocución, la redacción. Y la parte complementaria es la teoría gramatical. Eso es lo que les pide a ustedes para poder ingresar, ¿verdad? Lo básico, por supuesto, para ustedes. Bien, vamos a empezar con la primera parte, una primera pregunta. Fíjense, mis queridos alumnos, ustedes estudiaron lenguaje durante todos sus años de estudiantes. No sé cuántos años habrán estudiado, algunos más, algunos menos. La primera pregunta, ¿cuál o qué es el lenguaje? Quiero que me contesten o bien por el chat o tienen abierto también el micro, no tengo ningún inconveniente. Mientras tanto, vamos subiendo la diapositiva de nuestra clase. La pregunta es, ¿qué es el lenguaje? Un sistema de signos para comunicarse. Un intercambio de información. Bueno, claro, sí, claro que sí. Bueno, siendo un sistema de signos, pero no son signos específicos, sino signos generales. Bueno, por ahí sí estamos bien. ¿Qué más podemos decir? A ver, ahí está. Muy bien. Vamos a compartir esta primera diapositiva. A ver, quisiera que me digan, mis queridos alumnos, ¿están visualizando? Sí, profe. Sí, se ve Sí, muy profe. bien. Ahí está, mire, dice comunicación y lenguaje. Entonces la pregunta era, ¿qué es lenguaje? Muy bien, me han dicho. Sistema de signos, muy bien. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué relación tiene lenguaje y comunicación? Una relación directa, ¿verdad? Esto es fundamental. Hay comunicación o empleamos el lenguaje para la comunicación. Hay comunicación cuando se emplea el lenguaje. Ambos se complementan en forma directa. Pero específicamente el lenguaje, ¿qué es? El lenguaje, obvio, en la teoría lingüística, gramatical, etcétera, existen muchas teorías, pero la más acertada es aquella que el hombre utiliza, el instrumento que utiliza el hombre para la comunicación. Puede ser un sistema, un conjunto, un ordenamiento, etcétera, de signos, de símbolos, de diversas formas de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, el lenguaje, entendido en ese sentido, es todo medio y toda forma de comunicación. ¿De acuerdo? El lenguaje es todo medio, toda forma de comunicación. No solamente palabras, no solamente forma, digamos, oral o escrita, sino también otras como gestos, mímicas, movimientos, ademanes, etcétera, etcétera. Bien, muchachos. A ver, veamos ahí. Específicamente, ¿qué es la comunicación? Ustedes me dirán. Eso sí, por favor, voy a pedir la participación de ustedes. Ya les dije, pueden hacerlo a través del chat, estoy atento ahí.
o también a través del micro que tienen abierto. Participen nomás. No pido todavía respuestas concretas, precisas. Así se aprende, muchachos. ¿Qué es? La transmisión de información. Claro, muy bien. Pero en primer lugar, la comunicación, esto ahora sí es todo un proceso. ¿Qué quiere decir un proceso? Se da de poco a poco, se va avanzando, tiene partes, tiene formas precisamente la comunicación. Y siendo un proceso, es un proceso social. Observen aquí cuántas personas hay, ve, dos, pueden haber más. La chica que está, bueno, intentando comunicarse con otra forma comunicativa, puede haber comunicación, digamos, multitudinaria de masas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Resumimos que la comunicación es un proceso social. Por acá está. Es un proceso social, ahí está. A través del cual transmitimos. ¿Qué cosa transmitimos? Un mensaje. Y ese mensaje puede contener información, conocimientos, deseos, anhelos, sentimientos, diversas formas que quiero hacer saber yo como persona que soy el emisor hacia el receptor. Estamos avanzando ya con elementos de la comunicación. ¿Cómo se transmite? A través de signos convencionales. Convencionales. ¿Cómo es eso de signos convencionales? Principalmente la comunicación humana de seres humanos, serán signos totalmente convencionales, y esos signos convencionales se llaman signos lingüísticos. ¿Sí saben, muchachos, qué es un signo lingüístico? A ver, ustedes me dirán. ¿A qué llamamos signo lingüístico? Te adelanto, te recuerdo. Todo signo lingüístico tiene un significante y un significado, ¿recuerda? O más bien la pregunta más directa. Un signo lingüístico en cualquier lengua, en el castellano, por ejemplo, ¿será una sílaba, una palabra, una frase, Sí. una oración? ¿Cuál es el signo lingüístico básico, fundamental? Si digo, por ejemplo, no, la sílaba no tiene significado. ¿La palabra? La palabra, ahora sí, muchachos. Entonces ya en el cerebro de ustedes está signo lingüístico, palabra. Toda lengua tiene sus propias palabras. Una palabra va a tener significante, lo que se escribe y se pronuncia, y el significado, necesariamente. Y con las palabras formamos construcciones, frases, proposiciones, oraciones, simples, compuestas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? En la comunicación, siendo un proceso social, a través del cual ya hemos dicho, transmitimos mensajes, informaciones, etcétera, por medio de signos convencionales, en este caso de signos lingüísticos, o sea, de palabras. ¿Ve? También, muchachos, si no hubiera palabras, no habría esa forma comunicativa tan fluida como utilizamos hoy en día. Aclarado entonces lo que es comunicación. A ver, clases de comunicación. Cuando hablamos de diferentes clases de comunicación, obviamente que hay muchas, pero estamos hablando, acá quiero que tengan en cuenta, por favor, estamos hablando específicamente de la comunicación humana. ¿Por qué les digo esto? Porque los estudiosos, especialistas, etcétera, dicen, también existen otras formas comunicativas de los otros seres vivientes. ¿Cuáles son los otros seres vivientes, muchachos? Nosotros no somos los únicos. Animales. Los animales, ¿qué más? También otros seres vivientes. Los minerales. Las plantas. Las plantas, las plantitas, pues claro, son seres vivientes. Se atribuye que esos también tienen comunicación, ¿no? Pero una comunicación ligeramente diferente, o más bien marcadamente diferente a la comunicación humana. Aquí estamos hablando de comunicación humana, muchachos. ¿Eh? ¿Cuántas clases de comunicación humana hay? Dos, verbal y no verbal. ¿Cómo diferencio? A la verbal se llama también lingüística.
¿Por qué? Ya te mencioné, porque utiliza como código signos lingüísticos, o sea, palabras. ¿Me entendieron? Y el hombre utiliza una comunicación no verbal. Y esa comunicación no verbal que utiliza el hombre se llama también comunicación no lingüística. ¿Por qué? Porque no utiliza signos lingüísticos, no utiliza palabras y utiliza otros códigos, otras formas, como estos, ¿ves? Gestos, mímicas, sonidos, movimientos, ademanes, etcétera, cuando nosotros nos comunicamos sin hablar ni una sola palabra, ¿ves? Pero nos estamos comunicando. Entonces, dos clases de comunicación, verbal, no verbal. Esa comunicación verbal puede ser de dos formas, oral o escrita, eso saben ustedes. En todo momento, ustedes, nosotros, todos estamos utilizando la comunicación oral o la comunicación escrita, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el alumno contesta al profesor, ustedes me están contestando, estamos dialogando, nos estamos comunicando. Interactuación social, profesor-alumno, o en todo caso, una sola persona, por ejemplo, este estudioso, el literato, está redactando su última obra, puede ser una novela, etcétera, una poesía, no sé, está utilizando la comunicación escrita. ¿Ven, muchachos? Lo va a leer alguien su obra, por supuesto, ustedes, por ejemplo. Y la comunicación no verbal, ya dije, no utiliza códigos lingüísticos. Código, estoy hablando como elemento de la comunicación, sino otros códigos, otras formas, como estos, ¿ve? Un partido de fútbol. ¿Cuándo es el partido, muchachos? ¿Hoy día? ¿Mañana? ¿Cuándo es? Hoy día, ¿no? A ver, Hoy los día, futboleros. profe, Hoy, a las profe. Bueno, 8. ¿ganamos o no ganamos, muchachos? ¿Qué dicen? Claro, Con Uruguay claro, profe. empatamos, ¿ah? Con todo le ganamos al Por chamo. Si supuesto, no fuera el cuy. claro. ¿Y qué pasa? Es En medio cero, del profe. partido está el árbitro y hace sonar el silbato. ¿Es comunicación verbal o no verbal? No verbal. No No verbal. verbal porque no utiliza ni una sola palabra, porque el silbato dice que hay falta. Saca una tarjeta roja. ¿Verbal o no verbal? No verbal, no No dice ni una verbal. sola palabra, Está pero sí comprado. sabe el significado de la tarjeta roja, a diferencia de la amarilla. Saben ustedes como futbolistas que son, ¿eh? Ya ven, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? O en todo caso tiene dudas si castigó bien, sancionó bien o no el árbitro, entonces se va al VAR con V, no con B, cuidado muchachos, VAR con B es otra cosa. Bueno, ¿para qué ir con la mano? Dice, no, así, ¿no? Voy a ver, voy a verificar. No dice una sola palabra y todos sabemos que va a verificar, va a comprobar. Bien, es comunicación no verbal. Bien, hasta ahí aclarado. Comunicación verbal y no verbal. Si tienen alguna duda, me preguntan, por favor. Yo no me molesto. Tipos de comunicación. Tipos o clases de comunicación. Hay diversas clases de comunicación. Puede ser directa, indirecta, unidireccional. Mira, 6 clases de comunicación. Hay otras más. Estas son las fundamentales, básicas. ¿Qué pasa una comunicación directa? ¿Cuándo es una comunicación directa? Cuando el emisor y el receptor están presentes, cara a cara, ¿ve? Están los dos casi juntos, ¿ve? Puede ser con distanciamiento. Bueno, esto de la pandemia nos ha traído, pero terribles secuelas. ¿Qué pasa yo, por ejemplo, cuánto añoro, deseo que regrese ya a las aulas presenciales, ¿verdad? Donde está el profesor como emisor, sus alumnos como receptor, la conversación, ¿no? Las preguntas, las bromas que hacen los muchachos. Bueno, eso nos vigoriza, eso nos llena de aliento, ¿no? Bueno, nosotros los profesores que ya tenemos cierta experiencia, bueno, vivimos precisamente, nos alentamos con toda la vigorosidad de nuestros alumnos. Vean, si es así, están presentes emisor y receptor, es comunicación directa. Comparten el mismo lugar, comparten el mismo mensaje, hay diálogo, diálogo fluido. Pero cuando la comunicación es indirecta, como en este caso, no están presentes el emisor y el receptor, no comparten el mismo lugar de la comunicación, ¿no? Pueden estar distantes como estamos haciendo ahora, esta comunicación a través de
estos medios, ¿no?, cibernéticos, etcétera. Entonces, eso es comunicación indirecta. En cambio, la comunicación unidireccional puede ser también indirecta, pero va solamente del emisor hacia el receptor. El receptor no tiene opción a contestar o preguntar, etc. Los mensajes de los políticos, por ejemplo, cuando el locutor en una emisora, en una televisora, habla y habla, y nosotros no podemos decirle, oye, no estás hablando mal, pues no, etc. No se le puede decir. No hay diálogo. Va solamente la comunicación de emisor a receptor y el receptor no puede contestar la comunicación. ¿De acuerdo? Profe, o sea, el noticiero es unidireccional. Es unidireccional, generalmente. Es unidireccional. Porque no está, no, el receptor que somos nosotros, no tenemos opción. Oye, está equivocado, no es así, no le podemos decir, ¿no? En la comunicación directa, sí. Los noticieros, generalmente los medios de comunicación masiva, llámese televisión, radio, Dios mío, barbaridad y media, ¿qué habla el locutor? No le puedo decir que, bueno, regúlate, corríjate, etcétera. ¿Ve? Es unidireccional. ¿Cuándo es bidireccional? A la inversa. El emisor y receptor intercambian precisamente mutuamente sus funciones de comunicación. Aquí sí hay diálogo. ¿Eh? Te pregunta, no, tú respondes, tú puedes decir tu opinión, a mí me parece, yo sugiero, etcétera, etcétera. Emisor, receptor, emisor, receptor. Ahí viene la comunicación y se llama lo que se conoce como el circuito del habla, ¿ve? Fluida, diálogo permanente. La comunicación intrapersonal, bueno, una clase aparte. Esta es la primera clase que tenemos con ustedes. En una clase anterior el alumno me confundía. No pueden confundir. Esto también vino en un examen. ¿Qué es la intrapersonal y el interpersonal? Claro, interpersonal cuando se da entre las personas. Esta bidireccional es interpersonal. Puede ser uno, dos o más, etcétera. ¿Ve? Los muchachos cuando están, por ejemplo, juntos, conversan, pero dialogan. Es algo emocionante. Es interpersonal, entre personas. Un diálogo fluido entre público. Y no puedes confundirte con una intrapersonal. Este es solito. El muchacho está acá solito y está pensando y empieza a hablar. He acertado la respuesta, me parece que no fue así, ¿no? Cuando conversas contigo mismo, mejor dicho, ¿no? ¿Entendieron? Bueno, aquí puede venir lo que se llama el soliloquio, te preguntas y te respondes tú mismo, etcétera, ¿no? A eso se llama intrapersonal. O cuando filosofa un poco el muchacho, ¿qué será de mí? ¿Para qué yo vine a este mundo? ¿Qué hago yo por acá? ¿Yo tengo la culpa? Bueno, se está preguntando, pero él mismo, solito. ¿Me entendieron? Sí, ¿no? ¿Qué dice el muchacho? ¿Está claro? Profe, la directa. Profe, la bidireccional. La bidireccional cuando hay diálogo, pues. No, me refiero, o sea, si es en el mismo lugar o también no pueden estar en el mismo lugar. Claro. Sí. O eso. Claro, en el mismo lugar están presentes. Aquí está el contexto de la comunicación. Siempre dice el lugar y el tiempo del comunicativo, como vamos a ver entre los elementos de la comunicación. Sí, comparten el mismo lugar, al mismo tiempo también, por supuesto, ¿no? Profe, en la directa, ¿los dos conversan o solo hay Claro, esta y esta alguien que habla? guarda estrecha relación. Claro, emisor-receptor, compartiendo el mismo lugar, obvio, esto está en relación directa. La directa y la bidireccional, porque establecen el diálogo. Aquí hay diálogo, aquí también hay diálogo. En cambio, esta otra no hay diálogo. ¿Ven? Bien, seguimos. Estas preguntas pueden venir. La primera que te dije, ¿qué es lenguaje? Me contestaron, sí, tienen un concepto básico, ¿no?, de lenguaje. Pero no te puedes confundir con lengua y tampoco con el habla. Todo alumno universitario, ustedes para mí ya son alumnos universitarios, de verdad que sí, ya tiene un concepto definido de lo que es lenguaje, de lo que es lengua y de lo que es habla.
¿Qué dije lenguaje? ¿Qué es lenguaje? Aclaré que es todo medio o toda forma de comunicación. Por tanto, se entiende como una facultad exclusivamente de los seres humanos para poder comunicarse. Toda persona, por la razón de ser humano, entonces tiene la facultad del lenguaje, sin distinción de su origen, nacionalidad, raza, ideología política, sexo. Cuando digo los seres humanos, incluyendo a mujeres, no me vayan a hablar de lenguaje inclusivo, excluyente, por favor, eso es una situación un poquito confusa. Todos los seres humanos tienen lenguaje, ¿de acuerdo? Para poder comunicarse. Sin embargo, este lenguaje que es tan amplio va a tener una que está en segundo nivel, por decir, que se llama lengua. ¿Qué es la lengua? Se llama lengua o idioma. Si en el mundo todos utilizan lenguaje como facultad humana, sin embargo va a haber diferentes lenguas. En el mundo, o idiomas, en el mundo entero hay un promedio de 4.000 y tantas lenguas. En nuestro país existe un promedio de más de 50 lenguas o idiomas. Por eso nuestro país es un país multilingüe y pluricultural. ¿Recuerdan ustedes los políticos ahora que está, pero fraguados en una conversación hasta, se puede decir, de desconocimiento absoluto en estos asuntos? Decía, por ejemplo, el señor que dio su discurso, habló en quechua, etcétera. Salió un marino, creo, dijo, es ignorancia porque el castellano es lengua oficial. Salió, bueno, por ahí dice, no debe hablar de quechua porque nosotros no entendemos. Está bien, pues no entiende, pero es una lengua. Y en el Perú, las lenguas oficiales son precisamente como idiomas el castellano, el quechua, el aymara y todas las lenguas que se hablan en el ámbito territorial. Un total de 50 lenguas. ¿Me entienden, muchachos? Por eso el Perú es un país multilingüe y pluricultural. Si no sabes esto, no comprendes, o bueno, esos señores pues no han ido a la aula universitaria como usted. No sé, bueno, no quiero peyorar o decir algo de esas personas. Bueno, claro, el shipibo, el huitoto, el amuecha, el jíbaro, son lenguas que están en la Amazonía. La mayoría de las lenguas están en la Amazonía peruana. Son lenguas. Por ahí alguien dijo, no, esas no son lenguas, son dialectos. No, señores, otra cosa es dialecto. El dialecto está acá. ¿Cómo les explico? Fíjense, si nosotros hablamos la lengua castellana, ustedes como limeños, obvio, hablan la lengua castellana, pero eso no es óbice para que puedan aprender las otras lenguas, principalmente, por ejemplo, el quechua, o puede ser el aymara, o cualquier otra lengua que se habla en el interior de nuestro país, ¿no? Cuando hablamos el castellano, no todos hablamos de la misma forma. ¿Por qué? Porque el habla es el uso individual particular con ciertas características de realización de esta lengua. ¿Qué te quiero decir? Cuando hablamos el castellano, no todos articulamos, pronunciamos, entonamos, construimos de la misma forma. Hay ligeras diferencias. Esas diferencias en la utilización de la lengua se llama habla. Es el fenómeno del habla. Esta habla, a su vez, genera lo que se llama el dialecto, las diferentes formas de emplear una lengua. Una lengua. ¿Me entendieron, muchachos? Ustedes que son limeños, por ejemplo, no hablan igual que un arequipeño, que un huancaíno, que un iquiteño, etcétera. Sí, claro, por supuesto. Hay diferentes formas, ¿no? O los costeños, por ejemplo, no hablan igual que los andinos, no hablan igual que los amazónicos de la selva. Están hablando castellano, pero ligeramente de un modo diferente. Ese fenómeno se llama habla. ¿De acuerdo, muchachos? Bien. Hasta ahí estamos bien.
Esa variedad, precisamente en el empleo del habla de una misma lengua, presenta diferentes variedades. Y lo importante es esta variedad diastrática, que se llama también sociolecto. Si ustedes siguieran especialidad, no, nosotros los lingüistas más o menos pues estudiamos esto. Existe el dialecto, por ejemplo. Dentro del dialecto, que es la variedad de la lengua, existe sociolecto, idiolecto, tecnolecto, etc. A ustedes les pide esto. Sociolecto es la variedad de la lengua, en este caso, por ejemplo, del castellano, que se da en relación al nivel social o cultural. Aquí está, social o cultural que tiene la persona. Social o culturalmente, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Culturalmente, ustedes alumnos ya universitarios, como les dije, tienen un nivel diferente que otro que no lo es, o que apenas, bueno, no sé, está en secundaria, en primaria, o no ha estudiado nunca. Eso se llama sociolecto. Obvio, se entiende que tú, siendo un alumno universitario, tienes un bagaje cultural más amplio, dominas muchas palabras, has leído bastante, casi todas las novelas, tienes un dominio científico, yo los admiro mucho a ustedes, ¿eh? Las operaciones que hacen ahí con los números, etcétera, etcétera. Fíjense, entonces, eso produce lo que se llama esta variedad diastráctica o llamada sociolecto por tu nivel cultural o social. ¿Eh? Ahora, de acuerdo a esta variedad diastráctica, existen 3 niveles fundamentales de lengua. Generalmente, todos estamos inmersos aquí. ¿Qué nivel de lengua? La superestándar, la lengua estándar y la lengua subestándar. Ya van ubicándose a ver ustedes dónde se encuentran, muchachos. A ver, estarán en la lengua superestándar. Esta es la lengua literaria. Acá, por favor, agreguen, acá se ha omitido. Lengua científica también. Cuando ustedes hacen, como les digo, esas operaciones matemáticas, saben trigonometría, geometría, física, química, etcétera, hay signos lingüísticos, o sea, palabras que mucha gente no lo entiende. Entonces ustedes sí, porque tienen el dominio de la lengua dentro de su variedad diastrática, que se llama la lengua superestándar. Lengua literaria, lengua científica. ¿De acuerdo? ¿Están ustedes acá, verdad? ¿Seguro? ¿O están en la estándar? La estándar es la lengua culta, de gente que tiene cultura, nivel, etcétera, ¿no? Y la lengua coloquial también es la que hablamos todos. Todos los días hablamos. Yo cuando estoy empleando a la lengua ahora, el idioma está en un nivel estándar. ¿Por qué? Porque guarda estas 2 características. Pero hay una más que puede distinguir a esta lengua estándar. ¿Cuál es el nivel gramatical? Para que sea estándar, tiene que ser correcto desde el punto de vista gramatical. Si yo les dijera, por ejemplo, queridos alumnos, cuando haya tiempo, la próxima clase les explico con mayor amplitud. ¿Estaré dentro de la lengua estándar? No, porque hay una palabra que no he hablado bien. ¿Cuál? ¿Cuál es el error? Dije cuando haya tiempo. Claro, la palabra haiga. ¿Cómo vas a decir haiga? Eso no es correcto desde el punto de vista gramatical. ¿Cómo se dice? Haya. Haya, por supuesto, cuando haya tiempo. Es del verbo haber. Si he dicho haiga, ya estoy dentro de este subestándar, porque la subestándar es la lengua popular, lleno de errores gramaticales en su construcción, en su nivel, etc. Y la lengua vulgar, la replana, la jerga, la jerigonza. Bueno, gente que utiliza esta lengua está fuera de la ley muchas veces. ¿De quién estoy hablando? Ya saben ustedes muy bien. De la gente está en el AMPA, en el, bueno, ya. Eso se utiliza en este nivel. Profe, Sí. pero nuestra lengua, que es la española, se originó del latín vulgar, ¿no? Así es. Eso no está aquí en este nivel. Eso tiene otro nivel. El latín vulgar se dice latín vulgar porque procede
de una lengua de la lengua mayoritaria que hablaban los soldados, los que conquistaron, por ejemplo, Roma, los romanos, de eso, pues, no se refiere a esto. ¿No? ¿Está claro, muchachos, acá? La pregunta era, ¿dónde están, muchachos, acá? ¿La super estándar? ¿En la estándar o la subestándar? Estándar, ¿no? Estándar, o sea, ustedes hablan correctamente desde el punto de vista gramatical. ¿Seguro? Obi. Claro, profe, claro. Profe. Cosas le he escuchado hablar a mis alumnos. No, cuidado. Profe. Bueno, ya les aclaro. Bueno, podemos estar acá. Obvio, tenemos que estar acá por nuestro nivel sociocultural. Tenemos que estar acá. ¿Qué quiere decir? Que debemos emplear la lengua desde el punto de vista gramatical en forma correcta. No decir aiga, no decir, por ejemplo, ¿cómo dicen las chicas? Al muchacho le dicen, me dejaste, ya fuiste. Nadie. ¿No? Por ejemplo, esas cosas. Mira, ve. Entonces, ¿qué pasa? Estamos aquí. Pero ¿podemos acceder aquí o no? Obvio que ustedes están llegando aquí cuando les dije lengua científica, todas las fórmulas matemáticas, trigonometría, geometría, acá están también. ¿Y están acá abajo, no? O sea, yo puedo hablar de una forma ¿Acá abajo están o no? Sí. Claro, acá también están. ¿Cómo no vamos a hablar en un lenguaje popular en nuestro barrio? Claro, ahí dice, hola, choche, causa, Yarita, voy a jamear. Yarita, claro que también Soli. ¿Sí o no, causa? Dicen así ustedes, claro, ahí está. Manito también. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que la persona está variando acá. Puede subir aquí, puede llegar aquí. Obvio, uno de ellos predominará. Justamente lo que se propone es esta. Y pueden llegar ustedes aquí y dejar en lo posible toda esta lengua que es dentro de la vulgaridad, dentro del populismo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo, muchachos? Está claro, ¿verdad? Sí. Sí, profe, está bien. Sí, Ahora pasamos a funciones del lenguaje. El lenguaje cumple diferentes funciones. Funciones básicas que cumple en forma directa o indirecta. ¿Qué pasa? Ustedes saben, el emisor y el receptor son los dos elementos básicos de la comunicación. Esta señora y este señor. Si la señora le dice, por ejemplo, mi hijo ingresó a la uni. La señora le dice, mi hijo ingresó a la uni. Y el muchacho, el señor le dice, qué gusto, me alegro. ¿Qué función está cumpliendo cuando le dice la señora, mi hijo ingresó a la uni? Función fática, función metalingüística, función poética, función referencial, expresiva o emotiva, o conativa o apelativa. ¿Qué dicen? Fáctica. Metalingüística. No es así, por favor. Mejor les aclaro. ¿Qué es la función? Antes, por favor. Acá dice función fáctica. Aquí hay un pequeño error de digitación. Es fática. Función fática. Función fática. Ya, anotaron. ¿Cómo se cumple la función fática? Cuando la señora le saluda, por ejemplo, al señor le dice, buenos días, ¿cómo está, señor? Puede llamarse señor Rojas. Y Rojas le contesta, muy buenos días, señora. ¿Qué pasa? La función fática es la que apertura la comunicación, la que puedes verificar la comunicación, establecer la comunicación, y el otro también responde. Entonces se cumple la función fática. Luego dice, ¿qué dije la señora? La señora con mucho orgullo, mucha satisfacción, le dijo, mi hijo ingresó a la uni. ¿Qué función se cumple? No es metalingüística, no es poética, no es. Es esta función referencial. ¿Cuándo se cumple la función referencial?
Cuando se afirma o se niega algo con fundamento que puede demostrar. La señora dijo, mi hijo ingresó a la uni. Puede comprobar, puede verificar, puede demostrar con su constancia de ingreso, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta, muchachos? El señor que dijo, me alegra mucho que tu hijo haya ingresado. ¿Qué función está diciendo que está cumpliendo? Es la función emotiva o expresiva. Su estado de ánimo, ¿ve? Su alegría, su satisfacción. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué más? Bueno, dejemos un poco el ejemplo. ¿Cuándo es la función metalingüística? Bueno, esa que les preguntaba. Cuando desde el punto de vista gramatical haces un mensaje. Por ejemplo, yo digo, la palabra árbol se tilda. Les pregunto, muchachos, de verdad, ¿la palabra árbol se tilda o no se tilda? ¿Qué dicen ustedes? Es verdad, profe. Sí. De verdad que sí. ¿Por qué? Porque es... No me acuerdo. ¿Por qué se tilda la palabra árbol? Grave. Porque grave. Es grave. Porque es Y grave. te Si grave, no es sabes eso, estarías grave. ¿Por qué te van a preguntar? La A. ¿Dónde tildo? No, en La la A. A, no, en la fa, la sílaba fa. ¿Qué? Claro, obvio, tiene que ser en la vocal A. Y se tilda porque siendo palabra grave termina en una consonante, en este caso, la L. He hablado todo eso. La palabra árbol se tilda porque es palabra grave terminada en consonante L. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy empleando? La función metalingüística, aspectos gramaticales. ¿Me entendieron? Otra, la función poética. Cuando empleas versos, poemas, poesía, dichoso aquel cual lucero alumbra mi destino, pero tú eres, bueno, mira, a ver si te inspiras, muchacho. Bueno, los muchachos de mi tiempo nos inspirábamos así, y la chica al escuchar como no se va a quedar impresionada, ¿verdad? ¿No? Caí en una, caí en una. Yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana en cuya noche un ruiseñor había. Más o menos así, muchachos, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Es función poética, es función literaria. Ya, aclarado. ¿Qué más? Ya dije referencial. Emotivo expresiva, ya dije estado de ánimo. ¿Cuándo es la función conativa o apelativa? En concreto, cuando preguntas algo, cuando pides algo, cuando, por ejemplo, quieres que por supuesto, aquí tienes que elaborar adecuadamente tu petición, ¿no? No le vas a decir simplemente, por ejemplo, el muchacho le dice a la chica, préstame tu libro. La chica, pues, ¿qué le va a decir? No quiero, pues. Sino, si le dijera, por favor, ¿podrías prestarme tu libro? Ya cambia, ¿ve? ¿Qué está aplicando la función conativa o apelativa? Cuando pide una respuesta, ¿cómo te llamas? Esa es la forma adecuada de preguntar. El muchacho en aulas presenciales, esto es interesante. El muchacho le dice a la chica, ¿cómo te llamas? ¿Es la forma adecuada de preguntar el nombre de la chica? ¿Qué dice? No. No, ¿cómo dirías? Un gusto, me Diga, ¿Cómo gustaría... te llamas? No le ¿puedo vas a decir tu decir, nombre? la chica te puede decir, yo Tú no me dices, llamo, Roberto, sino a mí me Roberto, llaman fulana. Claro. pasa Si WhatsApp. no, debe decir, por favor, o en todo caso, puede decirme, ¿cuál es tu nombre? ¿No? ¿Cuál es tu nombre? Ahí está, por ejemplo, ¿ve? Cuidado, bueno, eso es función apelativa. O en todo caso también, o conativa, cuando ordenas, pórtate bien, ¿no? Responde a la pregunta, función conativa o apelativa. ¿De acuerdo, muchachos? Hasta ahí vamos bien. Bueno, aquí es uso de mayúsculas. Vamos a hacer antes
¿Me entendieron ustedes hasta aquí, verdad? Bueno, vamos a Sí, hacer profe. algunas preguntas, por favor. A ver, aquí, para verificar. Ahí está. A ver, en esta otra. No, aquí es. Ya. ¿Esto es lo que les agrada a ustedes, muchachos? Efectivamente, porque eso viene del examen. Sobre todo cuanto hemos hablado hasta aquí. Dice, en relación con los elementos y clases de comunicación, señale qué afirmaciones son verdaderas. Por ejemplo, dice, en una conversación por WhatsApp entre el profesor y el coordinador, el canal es el castellano oral. ¿Hemos visto los elementos de la comunicación? A ver, muchachos, a ver por acá. Esto hemos tomado. Aquí estuvimos. Aquí. Aquí. A ver, aquí. No. Esta no es. Ya, bueno. Mejor en Profe, este caso. una pregunta. Sí. Respecto al habla es como decir el dejo que cada uno tiene. Eso es, muchachos. Exactamente. Cada uno tiene su dejo. Cada uno tiene su dejo, su forma de hablar. ¿Cómo Profe, hablan gracias. los charapas, los de la selva? Construir, por ejemplo. Los de la selva cuando entonan, por ejemplo, da gusto escuchar. Yo tengo amigos ahí, hasta profesores que son de la selva. Pi. Pero cuando hablan lo hacen con una entonación como cantando, más o menos, bien bonita, ¿no? Pero en cambio los de la costa no, pues, etcétera. En su construcción, como dicen, casi al revés, dice, de la selva sus bellas mujeres son muy amorosas, ¿no? En cambio eso no lo va a decir un costeño, de la selva sus bellas mujeres. ¿Cómo sería en castellano estándar? La construcción sería, las mujeres de la selva son muy amorosas, más o menos así, ¿ve? Pero mucho cuidado, eso no quiere decir que está hablando mal, está hablando bien, esa es su habla. Muy bien, esa pregunta. Aquí quería llegar a esto, muchachos, creo que hemos obviado esta parte. Los elementos de la comunicación son estos, ¿ve? Emisor, si sabes, receptor, código, mensaje, referente, canal y contexto. El emisor, ya les dije, la persona que transmite el mensaje, desea comunicar, tiene interés en la comunicación. El receptor es la otra persona que va a receptar esa comunicación. El mensaje es el contenido de la comunicación. Puede ser un contenido muy diverso, por supuesto. El otro es el código. El código es, puede ser lingüístico o no lingüístico, para que precisamente se establezca la comunicación. El referente es todo aquello que se refiere a la realidad comunicativa, porque este emisor y este receptor están hablando sobre algo que les interesa tanto al emisor y al receptor. Eso se llama referente. El canal es el medio, el conducto que hace posible la comunicación. Por ejemplo, el canal en este caso, nuestra comunicación, es justamente estos aparatos cibernéticos, la computadora, el teléfono, no sé cuántos, ¿ve? Y el contexto, esto les decía, es otro elemento de la comunicación que se refiere al lugar de la comunicación y al tiempo de la comunicación. ¿Dónde y cuándo se realiza la comunicación? ¿Me entendieron, muchachos? No olviden entonces, les pregunto, ¿cuántos elementos de la comunicación lingüística hay? No sé, esos archivos que están comunicando, no sé de qué es, por favor. Ya. ¿Cuántos elementos de la comunicación hay? Quiero que me respondan. 7. Si falta alguno de estos, no hay comunicación, o en todo caso la comunicación queda mediatizada, trunca, ¿ya? No se va a entender. En esto, porque el ejemplo dice, en la biblioteca del colegio, el profesor Enrique lee la obra El Caballero Carmelo de Valdelomar. ¿Quién es el emisor? No me van a decir el profesor, sino el emisor es precisamente el autor de la obra, que es Abraham Valdelomar. El receptor es el mismo profesor y los alumnos que están leyendo. El código es la lengua. ¿En qué lengua está escrita? Está escrita en castellano y está en forma oral. Es por tanto un código lingüístico.
o sea, palabras en castellano. El mensaje, el caballero Carmelo. El referente, la valentía y el amor, o sea, de eso trata esta obra, de un animalito, de un gallo, etcétera, ¿no? El canal, el papel impreso, el contexto, es la biblioteca del colegio en el turno de la mañana, etcétera. ¿Me entendieron, muchachos? Ahora me van a responder esta pregunta con precisión. Aquí dice, en relación con los elementos y las clases de comunicación, señala que afirmaciones son verdaderas. Aquí tienes 1, 2, 3, 4 alternativas en romanos. ¿Todas son verdaderas o 1, 2 nada más? Eso es lo que está preguntando. Una pregunta. Sí. ¿No estaba el elemento de la comunicación en el ruido también? El ruido no es un elemento. El ruido es un componente de la comunicación cuando te va a determinar si hay interrupciones o no. Por ejemplo, si estoy hablando ahora y se interrumpe esa comunicación, eso es ruido. O cuando hay mucho sonido, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, no se considera como un elemento, sino como un componente que puede distorsionar la comunicación. O, por ejemplo, si hay manchas cuando lees, por ejemplo, etcétera. Ya, gracias. Es verdadera cuando dice, en una conversación por WhatsApp entre el profesor y el coordinador, ¿el canal es el castellano oral? Falso. Falso. Es escrito. No. No. Muy bien, ahí está, ¿eh? Bueno, ya, entonces ahí por ahí. La prédica de un sacerdote en la misa del domingo, el padrecito, ¿ve? Es oral, intrapersonal y unidireccional. ¿Cierto? ¿Es Falso. verdadero? Falso. No es intrapersonal. ¿Por qué es falso? No es intrapersonal. Intrapersonal. Interpersonal. Es interpersonal. No, intrapersonal. Muy bien, qué lindo, mis alumnos, excepcionales. Así, eso me va a gustar. Vamos a trabajar muy bien. Ya, esta no es verdad. Acá te está viendo cuáles son verdaderas. En la 3, cuando leemos el comercio, el código que se utiliza es el castellano escrito. ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero, profesor. Verdadero, muy bien. Acá tenemos la primera verdadera. 4. Cuando el chofer se detiene el autobús al escuchar el timbre que tocó un pasajero, ¿la comunicación es verbal? Falso, es no verbal. Falso. ¿Cómo es la comunicación? No verbal. No verbal. No verbal. Además, no ha utilizado signos lingüísticos para... Muy bien. ¿Cuál es la respuesta, me ha dicho? La E. L. Muy bien, la E, solo la 3. Excelente. La E de la ex. Esos son mis alumnos. Relacione cada enunciado con la respuesta en la función del lenguaje que predomina, O sea, con las funciones todas intervienen, pero hay una que predomina. Por ejemplo, esas funciones que predominan puede ser emotiva, puede ser apelativa, puede ser metalingüística, puede ser poética. Ya te expliqué ligeramente cada uno de estos. En la 1 dice, cuando el río suena es porque piedras traen. Poética. Es un refrán, ¿eh? Que es emotiva, apelativa. Poética. Poética. Muy bien, uno con la D. Eso, mira. Puntapié. Es una palabra compuesta y aguda. Metalingüística. Muy bien, excelente, muchachos. Compatriotas, no causen pánico en los supermercados. Apelativa. ¿Cómo se llama también la apelativa? ¿Conativa? Conativa, muy bien. Entonces es con la D. Me siento muy feliz de volver a verte junto a tu familia. Emotiva, sintomática, muy bien. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? La E. ¿Cuál? Esternocleidomastoideo. La E, muy bien. La E de la ex. Muy bien. Falso o verdadero en cada enunciado y marque la respuesta correcta. Si son expertos los muchachos al ojo nomás, profe, dicen así, ¿ve? Pero tienes que tener un fundamento, pues claro. En la 1 dice, en la oración, Juan, chapa tu combi, vete para tu jato. Se evidencia una comunicación verbal
en nivel estándar. Falso. No, falso, falso. Subestándar. 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 Con la Subestándar. palabra jato. Y Claro, chato. muy Por- bien, bueno. Por Bueno, chapa. así hablamos muchas veces, pero no, pues, no hay que acostumbrarnos, mejor dicho, hay que cambiar al nivel estándar. Cuidado, muchachos. En la 2, el periodista entrevistó en el hospital Sergio Bernales, la jefa de ese nosocomio. A la jefa de ese nosocomio presenta una comunicación verbal directa, bidireccional e interpersonal. ¿Cómo es? Verdadero. ¿Seguro? No es falso, profe, porque no es interpersonal. No es. Ay, intrapersonal. a ver, tiene que analizar, por favor. Cuidado. Sí es inter. Falso. Sí es falso. interpersonal, sí es interpersonal. Pero profesor, ¿por qué no interpersonal dicen? No entiendo. El periodista Sí, sí. dice, entrevistó en el hospital a la jefa de ese nosocomio, a la jefa del hospital, ¿cierto? Ya. Ahora, Es verdadero. Sí, verdadero. ¿es una comunicación verbal directa? Claro. Está presente el entrevistador, el periodista y la señora. Bidireccional, porque han conversado. Emisor-receptor. Interpersonal, porque se ha dado entre dos personas. ¿Por qué me dicen falso? Cuidado, me Yo dije quieren engañar. verdadero. Es verdadera, La cuidado. Verdadero, profe, Cuando me no molesto, reniegue. también me pongo más feo de lo que soy. No Ya reniegue, la profe, 3. no reniegue. Lávense bien las manos y si estornudan, cúbranse con el antebrazo. Presenta función apelativa o conativa. Verdadero. Falso. Verdadero. Verdadero. Claro, está pidiendo, está ordenando. Por supuesto, esta es verdadera. A fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. ¿Presenta un nivel de lengua coloquial? No, Falso. falso, es poético. ¿Qué Vale, lengua es está esta? Lenguaje poético. El Poético. nivel, claro, poético, la función poética. Ya, muchachos, esto es falso. ¿Cuál es la respuesta? La D. Dado, La D, dado. muy bien, sí me han puesto, claro, la D, pues. La D. Muy bien. La D. La D de dedo, pues. Oye, No, ya, sí, ve. Ya, 4, en la situación comunicativa. El árbitro argentino, ahora que estamos en fútbol, Fernando Rapagini mostró a 8 jugadores la tarjeta roja en el encuentro entre Gremio e Inter por la Copa Libertadores. La frase subrayada es todo esto. Subrayen, por favor, acá falló también esto. El árbitro argentino Fernando Rapagini, hasta acá. Ya, la frase subrayada corresponde respectivamente al receptor, contexto, emisor, código. ¿A quién? ¿Quién es el árbitro argentino? ¿Qué está? Emisor y canal. Emisor, comprobado. Mostró la tarjeta roja. ¿La tarjeta roja Emisor, qué es? código. Un código. 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 Seguro la tarjeta roja. ¿No es el canal? Es Canal. Ah, claro. Es el Es el canal. Es el canal. Sí. Ah, cierto. Claro, entonces también es dedito hasta ahí. D. D. Ya, De ¿qué más? exosirribonucleico. ¿En qué enunciado predomina la función referencial o representativa? Ya te dije, ¿cuándo es referencial o representativa? ¿Cuándo dije? ¿Cuál es la respuesta acá? ¿Cuándo se puede demostrar? Cuando se afirma o se niega y se puede demostrar. Ya. La E. ¿Cuál? La E, profe. El equipo de Guerrero empató con Gremio. Claro, está afirmando y lo puede demostrar. La ¿Y por E qué de... no la alumnos no pueden ingresar con Eso es argumentos cerrados? apelativa. ¿Qué función Apelativa. es esta? ¿Apelativa o conativa? Ojalá que no suspendan más las clases Emotiva. en CEPREUNE. Emotiva, claro, muy bien. La palabra no se Metalingüística. quita Sí, porque es metalingüística. grave, Yana.
A propósito, muchachos, ¿esta se tilda o no esta palabra? No se tilda. No sé. No se tilda. Sí se tilda. Sí se no tilda. se Sí se tilda. tilda. No, no se tilda, no se tilda, no se No se tilda. tilda. No se tilda, no se tilda, No no se se tilda. Se tilda, profe. Mira, Bueno. ¿cuántas sílabas tiene? Oro, ba y a. No se tilda. ¿Es palabra Se tilda. aguda, grave o esdrújula? O no sé, profe. Esto vino en varios exámenes. Si es palabra esdrújula dirá avaro. Si es palabra grave dirá avaro. Y si es palabra aguda dirá avaro. Es grave. No se tilda, no se tilda. Es grave. Avaro. No se tilda. Esta es palabra grave. Avaro. Por tanto, no se tilda. No se tilda. Muchos dicen avaro. No, así no es. Cuidado, ya. Anoten Avaro. aquí, mira. Avarex. La fija, ya está. Ya. Ya, es metalingüística que me han dicho dichosos los ojos. Que te ven, Poética. mira, hermosa. Esta es Poética. poética. Poético, ¿Por qué te han poético. preguntado? Referencial, la E. Ahí, ahí. Muy bien, mis queridos alumnos. Ya ven. 6 enunciados que presenta. Perdón. Aquí debemos tocar también mayúsculas y minúsculas. Y eso estamos por acá. ¿Qué pasa? El uso inicial exigida por la redacción, en la redacción por la puntuación. ¿Qué pasa? Si tienes un enunciado como este y está a puntos suspensivos, el que sigue se escribe con minúscula si es que complementa a la primera. Dice acá, por ejemplo, el proyecto de tesis es bueno, pero puntos suspensivos, ¿ve? Hay un pequeño espacio. Dice, es mejor revisarlo. Cuando dice es mejor revisarlo, está complementando al proyecto de tesis. Entonces escribes con minúscula. Pero si esto cambiara el segundo componente y dijera, por ejemplo, el proyecto de tesis es bueno, mañana viajaré a Arequipa. Nada tiene que ver con esto, ¿ve? Entonces, ¿qué pasa? Acá mañana se estará con mayúscula. ¿Me entendieron? Si el segundo segmento cambia, se escribe con mayúscula. Otra dice, en citas textuales, ¿qué es una cita textual? Tal cual dice una persona o un personaje. Castillo afirmó, : Esta es la cita, tal cual dijo ese señor. Tendremos nuevas sorpresas la próxima semana. Mira, ve, con mayúscula y entre comillas. Con mayúscula y entre comillas después de 2 puntos. Si es cita textual. Otra, cuando está entre signos de admiración e interrogación, si de por medio no está una coma, la que sigue se escribe con minúscula. Pero si no hay nada, se escribe con mayúscula. En forma consecutiva. Si esto pondría yo aquí, por ejemplo, ¿qué tal gol de Farfán? ¿Cuánto cuesta ese auto? Entonces, si aquí no hay nada, esto estaría bien con mayúscula. Pero si está una coma, esto sería con minúscula. ¿Entendieron? Profe, Ahora, el uso de mayúscula inicial independiente de la puntuación. Sí, a ver, pregunten, sí. Aquí de repente. en el... ¿cómo se- Esta es una coma, ¿no? O un punto. Esta es un punto. ¿Qué Se le pasa? puede Es más, no hay necesidad de poner el punto acá porque el signo de cierre de admiración equivale a un punto. Sí, profe, eso era la verdad. Puedo, o sea, cuando pongo al final punto suspensivo con signo de interrogación, ¿cómo haría? Bueno, ahí empiezas con mayúscula. Ahí, no, pero cuando lo siempre y combino cuando, pongo 2 siempre y puntos y un cuando signo de interrogación, o 3 puntos y el signo de interrogación. el signo de interrogación, si es que esto complementa a la primera, pero si no complementa y dice otra cosa ligeramente diferente, punto suspensivo, signo interrogativo y empieza la pregunta, pero con Pero mayúscula. 3 puntos Sí, suspensivos. sí, solamente puntos suspensivos. Los puntos suspensivos son 3, bien saben ustedes esto. Cuando se comienza una pregunta siempre es con mayúscula. No siempre, te digo. Si son, por ejemplo, le dices tú a la chica, ¿cuántos años tienes? Coma. ¿Vendrás mañana? Coma. ¿Vives cerca? Si está con comas, no obstante de que está con preguntas, cada uno se escribe con minúscula.
Pero Profe, si sí, no y está pones con sus comas, signos cada uno de ¿cuál preguntas. es tu nombre? ¿Dónde vives? Entonces ahí cada uno su interrogación y con mayúscula, si no tiene comas. Sí, profe, ya. Quedó claro, gracias. Cuando se escribe con mayúscula todos los nombres propios de personas, animales, cosas, objetos, etcétera. Por ejemplo, si yo me llamo, por ejemplo, Pedro Manuel, mayúscula Pedro Manuel. Mi apellido paterno es León, León con mayúscula. Bravo, León Bravo. Bravo es mi apellido materno, todos con mayúscula. Pero mucho cuidado cuando tiene, por ejemplo, tu apellido es compuesto. Aquí dice José Manuel, es tu nombre. De Castro es tu apellido paterno. Este de, que es una preposición, se escribe con minúscula porque está tu nombre. Aquí está tu nombre. Si no estuviera tu nombre y diría, por ejemplo, el alumno de Castro, este de escribes con mayúscula. La preposición se escribe con mayúscula si es que no tiene el nombre. ¿Me entendieron? Sí, profe. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del escritor Mario Los Rosales, Mario es su nombre y Los Rosales es su apellido paterno. Aquí no hay preposición de, está solamente el artículo. Si está el artículo, se escribe con mayúscula, Los Rosales. Pero si dijera Mario de Los Rosales, por la preposición de con minúscula y el artículo también se escribe con minúscula. Mucho cuidado, esto vino a los exámenes, por eso me detengo en expresarles. Mira, ve, repito, si dijera Mario de Los Rosales, de con minúscula, Los Rosales con minúscula, porque Profe. está el nombre. Pero como este caso no tiene preposición de, el artículo se escribe con mayúscula. Dice Mario Los Rosales. ¿Me entendieron, muchachos? Sí, profesor, una pregunta. Claro, Si, ya. o sea, una pequeña ejemplo de la cruz. Empieza Ya. con D, mayúscula primero, después minúscula y después mayúscula. Sí. Ah, Si ya. este señor se llamaría, por ejemplo, bueno, pues cambiamos otro. Por ejemplo, se llama Pedro de la Cruz. ¿Cómo escribo? Pedro mayúscula y está el nombre. Entonces, D y la escribo con minúscula. Ya. Y Cruz sí con mayúscula. Pero si está solo el apellido, empiezo con Si mayúscula. dijera el alumno de la Cruz, D con mayúscula, la con minúscula y Cruz también con mayúscula. Ya. ¿De acuerdo? Aclarado ahí. Profe, ¿por qué Pegaso es con mayúscula? Pegaso es con mayúscula porque es nombre de animal. Se escriben los nombres propios de animales, personas. Pegaso es un nombre mitológico, único. El caballo de Hércules. Claro. Por cuando hay ejemplo, un si nombre digo único. Rocinante, el nombre de un caballo único en la historia. Por ejemplo, el nombre del primer perro astronauta. ¿Cómo se llamaba la perrita? ¿Ves? Laika. La perra astronauta. No, bueno, perra, no, perrita astronauta. Laika, porque es Profe, único, Centauro, Centauro, por ejemplo, Ahora Centauro. me entendieron, ¿eh? Si Profe, es Centauro, único, con mayúscula. ¿Centauro Ya. sería con mayúscula? ¿Cuál? Centauro. Por supuesto, nombre mitológico, es único. Sí, el nombre sí. Sí. ¿Qué pasa? También se escribe con mayúsculas los sobrenombres, apodos, seudónimos, todos aquellos que va a acompañar al nombre. Por ejemplo, dice Lucha Reyes. ¿Cómo es su seudónimo que le puso el señor Fernando? La Morena de Oro del Perú. Pero no el artículo. Morena sí, oro sí, Perú sí. Los enlaces no, el artículo menos, el que empieza no. Valdelomar, por ejemplo, ¿cómo le llamaban a Valdelomar? El conde de Lemos. Conde mayúscula, Lemos mayúscula, pero el artículo que empieza no y el enlace tampoco. ¿Entendieron? También se escribe con mayúscula los nombres alternativos de lugares. Por ejemplo, Arequipa, ¿cómo se conoce? La Ciudad Blanca. Ciudad Blanca con mayúscula, pero la no. ¿Cómo es el nombre alternativo de Huancayo, muchachos? A ver. Si Arequipa se dice la Ciudad Blanca, a Huancayo, ¿cómo se llama? La Ciudad Negra. No, por favor, cuidado. ¿Eh? No le inventes, hombre. Es una ofensa para un huancaíno. Cuidado. ¿Eh? Callejón de Rosales. Huancayo, la ciudad
La ciudad, Incontrastable. esa. La ciudad incontrastable. ¿Cómo escribo? La con minúscula, ciudad mayúscula, incontrastable mayúscula. Ya, muchachos, con respeto, por favor, Huancayo. Bueno, ya más o menos deducen por qué estoy diciendo. Respeta. ¿Qué pasa? Los nombres de los continentes, las ciudades, todos los nombres de topónimos, nombre de lugares, se escribe con mayúscula. Áreas geográficas, accidentes, regiones, etc. Asia, Cono Sur, esto me recuerda, vino un examen. ¿Dónde vives? En Cono Sur, mayúscula. Cono Norte, mayúscula. Cono Este, mayúscula, por favor. América del Norte, Oceanía, San José de Estero, con mayúscula. Oriente Medio, Sierra Morena. ¿Me entendieron, muchachos? Porque son topónimos, nombres de lugares, se escribe con mayúscula. A ver acá. En relación con los medios de comunicación, perdón, eso no era. Eso ya hemos hecho, muchachos. A ver. Función referencial. Aquí está. Dice que presenta uso incorrecto de mayúsculas, minúsculas. El alumno que es inteligente dice uso incorrecto. Todos estos están bien. Una está incorrecta. Eso te está preguntando. Al ojo, ¿no? Todos están bien. El ojo. ¿Cuál es la que está mal? ¿Casa? La C. Mira, por ejemplo, en la A. Observa, muchachos, dice, según tu punto de vista, hay una coma, ¿ve? Por eso que ¿cómo resultó este cómo? Escribo con minúscula. ¿Me entendieron? Si no estuviera la coma aquí, esto debería ser mayúscula, con signo interrogativo. Pero como está la coma, todo esto empieza con minúscula. ¿Me entendieron, no? Por tanto, eso está bien. ¿Cuál está mal? Alvela es un médico. Dijo, cita textual, ¿ve? Bañarse antes de dormir libera. Bueno, a la C, la C. Ahí está, mayúscula. En la C, el caudal de algunos ríos ha aumentado. Llueve mucho en Huancayo. ¿Por qué? ¿Este debe ser con mayúscula? Claro, no, por favor. Es un ¿no? enunciado base y esta es la parte complementaria. ¿Qué? Esto escribe con minúscula. No es cita textual. Cuidado. Fue. ¿Cuál es entonces? La D, profe. ¿Cuál es el error en la D? En algunos debe ir con tilde. ¿Qué altos edificios hay en Dubái? Algunos. Ya ven, no hay. Ya les dije que el cierre del signo de admiración equivale a un punto y después de un punto siempre se escribe con mayúscula, ¿sí o no? Aquí está el error. Claro. Todos está bien. Está bien. La respuesta a la D. La respuesta a la D, muchachos. ¿Ve cómo vamos con la hora? Ya ve. A ver, letras mayúsculas y minúsculas. Adecuado, ¿eh? Correcto. A ver, ¿dónde? Mariano José de Larra, el pobrecito hablador, se suicidó de un disparo en la cabeza. José de Larra, José es su nombre, de Larra su apellido. ¿Está correcto? 2. Lope de Vega se casó con Isabel de Urbina. Belisa en su obra. Hay un error. ¿Cuál? D en minúscula. De minúscula. Muy bien, excelente. Entonces la 2 no es adecuado. El militar José de la Ribagüero es un signo Tauro, del signo Tauro. Cuando hay signos, cuando a los signos zodiacales está antepuesto la palabra signo, esto se escribe con mayúscula. Signo Tauro. Además de esto, hay otro error en el nombre. La D. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? A ver, en la E, el cantante y compositor Gianmarco se considera un Quijote. Esto, por favor. Los nombres generalmente, si están antepuestos de un artículo, un es propio, por tanto Quijote se escribe con minúscula. ¿Me entendieron? ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Podría repetir lo del no sé si fue mi internet, pero se paró, no pude oír lo que dijo con el Ya. Esto es un artículo, ¿sí o no? Puede ser la A.
Sí. Puede decir, por ejemplo, él. Y, por ejemplo, si digo, Rafael es el Judas del salón. Ustedes saben, estos son personajes que tienen una característica. Judas es un traidor. Y si digo, Rafael es el Judas del salón, ¿cómo escribo esa? Porque está puesto el artículo. El Judas no va a ser con mayúscula, sino con minúscula, porque está generalizando. ¿Ya? ¿Me entendieron? La E. ¿Cuál es la respuesta acá? La E. Enano, profe, enano. Por supuesto. Solo uno es correcto. Muy bien, muchachos. En la 8, complementa adecuadamente. Así vienen los exámenes. Esto. Mira, por ejemplo, dice Raimundo de la Fuente. Acá debe ir de la Fuente. ¿Es de la Fuente de la A, de la B, de la cual? De la C y la E. Las dos con minúscula. No, mayúscula, minúscula. Minúscula. Ah, los dos minúsculas. ¿Sí o no? Sí, claro. La C y la E. Ya, dos minúsculas. Ya van viendo cuál La es E, la la E, respuesta. Daniel Salaverry es señalado La E. por su común. Ahí está, un Judas. Judas, Con mayúscula, general. minúscula. Minúscula. Ya ven. Minúscula. Ya. Lima fue declarada La ciudad de los reyes. La ciudad de los La reyes. ciudad de los el reyes. nombre alternativo. ¿Mayúscula o minúscula? ¿Cuál? La E. La E. La ciudad del... muy bien, claro. Ahí está. Minúscula el artículo, el de los enlaces, correcto. Marisol Adela de... Mayúscula. Mayúsculas. No se escucha. Mejor profe. para los muchachos. Cuando se casa, la chica pasa a ser pertenencia del muchacho. Es casi como su propiedad. ¿Qué? Por eso tiene que decir de fulano de tal, ¿sí o no? ¿Qué más no quieren los muchachos? Bueno, pero es anacrónico. La chica acaso es objeto, que para que diga así. Bueno, acá dice Marisol, se llama Adela y su apellido de su esposo es de Torres. Este D es del enlace que indica esa relación. De Torres, ¿eh? Entonces, de Torres, este D de Torres va con mayúscula o minúscula. ¿Qué dice, muchachos? No Con está el mayúscula. nombre del señor, ¿eh? Mayúscula. Con mayúscula. Entonces, Claro, esta. profe. Obvio, Claro. la respuesta Claro. de... La E. A ver, muchachos. Bueno. Terminamos con esta. Las letras mayúsculas o minúsculas. El signo Tauro, esto está bien, siempre se presenta con un toro. ¿Qué dice la regla? Cuando señala los nombres de los signos zodiacales y está antepuesto de la palabra signo, esto va con mayúscula. Si no, no. Perdón, acá su representación, toro, balanza, escorpión, etcétera, eso también se escribe con mayúscula. El signo y su representación con mayúscula. Por tanto, eso está correcto. Acá se está preguntando dos correctas. Las personas que nacen entre el 22 de mayo y el 21 de junio son Géminis. Acá Falso, no dice falso. son Minúscula. No, con minúscula. Esa debe ser Minúscula, no dijo sí. Minúscula. Esos son mis alumnos. Víctor García de la Concha. De la Concha es un sacerdote secularizado y filólogo. Así dice. Está bien, está bien. Está bien, continúe. Su nombre es Víctor García, su apellido está bien, correcto. Correcto. Y en la Correcto. 4, la UNI reserva exclusivamente la vacante al alumno de la Fuente Palacios. ¿Está bien? No, el apellido del no, muchacho. No, ¿Cuál es el error? El Sí. entre El la y artículo este debe estar con minúscula. Minúscula, La. claro. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta de La B. la 1 y la 3? Muy bien, claro, es la B. Y finalmente, alternativa que presenta uso incorrecto de mayúsculas y minúsculas. Si te preguntas así, ya te dije, todo está bien. Todos están bien. Hay una que presenta incorrecto. ¿Cuál es? Si me responden a esto, nos vamos a ¿La D? forzar. La D. Dado. ¿Seguro? ¿Cuál?
La D. Capricornio. Capricornio, profe. Oh, mira, ve, ya el artículo lo generaliza. Pero si dijera uno del signo Capricornio, ahí sí podría ser. Pero uno, esa debe estar con minúscula. Muchachos, la respuesta entonces es la D. Gracias por su atención. Así me gusta. Así vamos a hacer nuestras clases, muchachos. Mañana continuamos porque nos toca mañana, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe, sí. Así me Mañana con gusta todo. la participación de ustedes. Cuídense, muchachos. Les Hoy día agradó la hablamos. clase. Profe, cuídese. Dios. Les agradó la profe. clase, ¿verdad? Claro, Sí, profe. Muy bien, Sí, profe. esos A son gusto. los- Positivo. Menos para Así COVID. es. Bueno, entonces será hasta mañana. Vamos a dejar de compartir. Repasen, por favor, esta parte. Ok, profe, Ahora gracias. que vamos a hacer esto, dejar de tener la grabación. Muy bien.